Buenas tardes, alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien de salud. Por favor, ¿me podrían confirmar si se escucha correctamente? Muchas gracias. Esto, gracias, chicos. El día de hoy vamos a culminar el tema de lo que es el estudio técnico, ¿no? Teniendo en cuenta que la sesión anterior del día sábado hemos aprendido diferentes elementos que está involucrado el estudio técnico. Por ejemplo, la parte de los procesos, por lo que son los requerimientos de diferentes insumos, diferentes materiales, personales. Asimismo, hemos visto las diferentes etapas de un proceso, las diagramaciones que se podría hacer por esta parte de los procesos. Hemos visto, por ejemplo, la parte de tecnología, tomar la decisión correcta de la tecnología que nosotros vamos a requerir en nuestro proyecto y hemos estado viendo un poco la parte del tamaño del proyecto, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que el tamaño del proyecto viene a ser la máxima capacidad de oferta que puede tener nuestro proyecto en relación a la demanda esto proyectada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar la sesión de hoy. Voy a comenzar a proyectar la PPT. Me dan un momento. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la PPT y se escucha correctamente? Se ve, ingeniero. Muchas gracias, chicos. Muy bien, entonces, continuando la clase de la parte del tamaño del proyecto, hay que tener en cuenta de que en esta parte de la cantidad que nosotros vamos a referir, tanto el producto o el servicio, siempre tiene que estar acompañada de una unidad de medida. Ahora, ¿qué tal vez ejemplos, ingenieros, nosotros podemos reflejarnos en la parte de las medidas del tamaño de nuestro proyecto? Por ejemplo, si nosotros estamos realizando tal vez un proyecto relacionado a la parte del sector educación, pues un tamaño del proyecto que podamos decidir puede ser la cantidad de alumnos que hemos, por ejemplo, evaluado por una cierta cantidad de tiempo, que sería en este caso por año, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, si tenemos haciendo un proyecto relacionado al sector salud, tener todas las consultas de las personas que hemos atendido por todo un año. Por ejemplo, el alcantarillado, que es referentemente al agua, podemos ver, por ejemplo, la capacidad de metros cúbicos de agua por todo un año, o tal vez litros de agua por segundo. Si, por ejemplo, también tenemos, no sé, un proyecto de electricidad, podemos en este caso reflejarlo con esto, kilowatts por todo el tiempo de hora que podamos medir. Y va a haber diferentes sectores, diferentes puntos del proyecto. Lo importante es ver la unidad de la capacidad máxima, la capacidad instalada que nosotros tengamos con referente a la oferta en base a la demanda en un intervalo de tiempo. En este caso, el día de hoy vamos a aprender 4 tipos de estrategia en la cual van a estar relacionados a la evolución y el tamaño del proyecto. La primera estrategia que nosotros vamos a ver el día de hoy es la alta capacidad instalada. ¿Qué significa esta alta capacidad instalada? En este caso se puede decir que es la estrategia que se utiliza comúnmente en las empresas, pero se puede decir que es un poco complicado aplicar esta estrategia. ¿Pero por qué, ingeniero? ¿Por qué es tan complicada esta? Porque este tipo de estrategia mayormente se hace una proyección de la demanda en un mayor intervalo de tiempo. En promedio puede hacerse entre 5 a 10 años esta proyección. Ahora, hay que tener en cuenta que haciendo una proyección bien larga en la actualidad, en lo que está actualmente en nuestro mercado, es un poco más complicado. Pero ¿por qué, ingeniero? Un poco fuera de lo común. Porque hay que darnos cuenta que nuestro mercado consumidor cambia constantemente.
¿de acuerdo? Cambia, sus decisiones de las características que quiere tener su producto no es tan constante, sino es cambiante, es voluble. Por otro lado, chicos, hay que tener en cuenta que también la tecnología va cambiando constantemente en el tiempo. La tecnología no se vuelve constante, no es todos los mismos años, sino hay algo que para esto continúa modernizándose con respecto al mercado. Entonces, esos puntos hace que, por ejemplo, en esta gráfica siempre comenzamos en un año cero, ¿no? En un año que tenemos el año cero y netamente tengamos una capacidad instalada para comparar. Como se han dado cuenta, por ejemplo, acá, que en los años yo tenga para comparar 10 años. Entonces, lo que yo tengo que es, si por ejemplo yo estoy acá en el año uno, ¿les parece? Yo estoy acá en el año uno. Yo veo que acá en el año uno, ingeniero, mi demanda está incrementándose. Está totalmente correcto, estás utilizando tu proyección de la demanda. Pero sin embargo, mi capacidad instalada está siendo mayor a la demanda que he proyectado. Esa diferencia que hablamos la semana pasada, cuando la capacidad instalada es mucho mayor a lo que es a la demanda proyectada, esto viene a ser el color amarillo o el color naranja, la famosa capacidad ociosa que va a tener nuestra máquina o nuestra equipo en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema, porque mientras va, si ustedes están observando, va pasando los años, ok, la demanda ingeniero se sigue incrementando. Y obviamente ingeniero está reduciendo la capacidad ociosa. Eso está totalmente correcto y eso es lo que va a pasar en diferentes organizaciones. Pero sin embargo, como los años son muy amplios, o sea, has proyectado una demanda con mayor cantidad de tiempo, pues esto resulta de la capacidad ociosa va a seguir continuando hasta que tú llegues a un punto de que tengamos el último año que nosotros hemos proyectado para que nuestra capacidad instalada sea la misma. Es decir, ingeniero, que la capacidad instalada esté saturada. Entonces, esa es la parte de lo que es la alta capacidad instalada. Teniendo una proyección de 5 o 10 años de nuestras organizaciones, teniendo capacidades ociosas presentes en un intervalo de tiempo muy amplio, pero el mercado netamente no está cumpliendo con esta parte de nuestras predicciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene a ser lo que es la capacidad, la alta capacidad instalada. Por otro lado, tenemos a lo que es la expansión escalonada. ¿Qué es lo que pasa con la expansión escalonada? Mayormente la expansión escalonada, nosotros tenemos un escenario en particular. ¿Por qué? Porque en la expansión escalonada mayormente se utiliza o se realiza las previsiones cada 2 a 3 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que ingeniero, nosotros acá siempre comenzamos un año cero, donde vemos, ok, que nuestra demanda está comenzando a incrementar, ingeniero, pero tenemos aquí una capacidad ociosa. Está bien, no hay ningún problema. Y por ejemplo, que nosotros hagamos un estudio de 3 años, ¿les parece? Entonces, ya en el primer año hemos hecho la primera evaluación, pero en el segundo año, yo estoy viendo que, ok, está incrementando mi demanda, está perfecto, y mi capacidad ociosa está disminuyendo, está muy bien. Pero yo me doy cuenta de que va a llegar un momento de que mi capacidad instalada va a ser igual a la demanda y estoy dándome cuenta que mi demanda está creciendo. Entonces, yo tengo que hacer un plan para poder incrementar mi capacidad instalada. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, si yo sé que en el año 3 voy a tener esa saturación de mi capacidad, pues yo digo que en el año 2, en este año, vamos a juntar a todos los socios de este proyecto. Por ejemplo, que nosotros seamos, todos nosotros, incluyéndome a mí, seamos los socios del proyecto. Entonces yo convoco una asamblea de accionistas, que somos todos nosotros, y yo comparto mi proyecto, que va a ser una expansión de nuestra capacidad instalada. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos en este caso una discusión, analicemos mi proyecto, analicemos entre todos nosotros, discutamos y votemos la mejor decisión. Entonces, por ejemplo, que la decisión se haya por mayoría de votos, se haya aceptado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer que es, cuando nosotros ya tengamos la decisión, el go, como se dice, o la aprobación de esta expansión,
Pues este año, que es del año 2 al año 3, vamos a comenzar a iniciar el incremento de la capacidad instalada. ¿Por qué, ingeniero? Porque va a llegar este año 3, que ya se tendría la saturación de nuestra capacidad instalada. ¿Para qué? Para que nuestra capacidad aumente. Y cuando pase eso, pues yo voy a poder seguir cubriendo mi demanda, tal vez tener una reducción mínima de la capacidad ociosa, pero no genera una espera al cliente. Entonces, la demanda que estoy cumpliendo la estoy satisfaciendo. Eso viene a ser lo que es la expansión escalonada. Iniciación en pequeña escala. En este caso, la iniciación de la pequeña escala se puede decir que es una de las estrategias utilizadas de la empresa, pero es una estrategia bien arriesgada. ¿Pero por qué les digo que es bien arriesgada? Porque solamente la empresa se dedica o le importa más utilizar la capacidad instalada máxima de nuestros equipos. Pero, ¿cuál es el riesgo acá? Que estas empresas les gusta atraer ventas del cliente, pero en este caso generan un tiempo de insatisfacción al cliente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo comienzo a vender, vender, vender y vender, la idea es seguir vendiendo, pero yo en este caso no me limito a la capacidad instalada que yo estoy teniendo con mi producto o mi servicio, esta parte que vamos a pintar, que es toda esta parte blanca que está ahora con color rojo, todo esto, chicos, es la demanda insatisfecha que tiene tu cliente. Entonces, actualmente en el mercado, tener una insatisfacción del cliente ya es muy grave. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que nuestro mercado ya es muy competitivo. Como ustedes ya saben, una de las herramientas muy importantes para analizar este tipo de situaciones es las 5 fuerzas competitivas de Porter por respecto a la rivalidad entre competidores. Entonces, el cliente ya no te va a esperar, el cliente no te va a rogar, no te va a suplicar por su producto, por su servicio. Automáticamente puede conseguir otro proveedor y puede conseguir en este caso mejor producto. Entonces, eso de ahí te va a originar primeramente la insatisfacción al cliente, pérdidas de clientes y se puede expandir esa voz de que no estás generando las entregas a tiempo, por ejemplo. Entonces, esto de acá es una estrategia bien arriesgada, pero hay que tener mucho cuidado con ella. Expansión con nuevos proyectos. ¿Qué es lo que pasa con esta estrategia? Y viéndolo así, ingeniero, me doy cuenta que es similar a la segunda estrategia de expansión escalonada. Pero, ¿cuál es la diferencia en sí, ingeniero? Es muy simple. Como ustedes pueden ver acá, esta expansión por nuevos proyectos, tú vas a tener un proyecto número uno que vas a tener cierto incremento de la demanda, vas a tener una capacidad ociosa que está totalmente bien, pero en este caso, el proyecto ya finaliza cuando tu capacidad instalada llega al límite. En este caso, cuando ya termina el proyecto, que este es el proyecto número uno, recién nosotros nos vamos a juntar. Vamos a tomar una decisión para expandir esta capacidad instalada. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta decisión sea el menor tiempo posible, porque este triángulo que está esto en círculo es la demanda o el tiempo de la demanda insatisfecha que va a tener nuestro cliente si no logramos lograr la expansión mucho más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros ya tengamos se puede decirse, esta decisión de expansión, recién ahí voy a tener la fase 2 de mi proyecto. ¿Tendré mi demanda incrementada? Sí. ¿Mi capacidad va a estar reduciendo? Sí. Pero va a llegar un momento que el proyecto 2 se va a ir. Vas a tener que tomar otra decisión de incrementar tu capacidad instalada y tu cliente te va a tener que esperar, que queremos que sea el menor tiempo posible para poder, en este caso, satisfacer con sus pedidos. ¿Ok? Entonces, tenemos 4 tipos de estrategia que ustedes van a tener que decidir cuál es la estrategia adecuada que debería utilizar nuestra organización. ¿Para qué? Para generarle esa satisfacción al cliente. Ustedes ya van a ver la correcta decisión en la parte de su proyecto. Entonces,
Para pasar en este caso a la ubicación del proyecto, quisiera saber si tienen alguna nueva consulta, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat o pueden poner un pulgar arriba, perdón, o una conformidad mediante el chat para poder continuar con la clase. Muy bien, chicos, entonces vamos a pasar al siguiente punto de lo que es la ubicación del proyecto. En este caso, la ubicación del proyecto es muy importante tomar la decisión correcta de ubicar tal vez nuestras oficinas o nuestras plantas industriales. ¿Por qué? Porque tener esta decisión puede llevar al éxito o al fracaso del proyecto, pero tan grave, ingeniero, puede ser este punto de la ubicación. Pues sí, claro, porque si bien nosotros estamos tomando ya decisiones económicas con respecto a la inversión que puede tener el proyecto, pero en esta parte de la ubicación también tenemos que tener en cuenta de tomar decisiones a criterios estratégicos, institucionales y mayormente también la que son decisiones emocionales. Entonces, es un punto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder ubicar correctamente esta localización, porque la idea siempre que es tener esa rentabilidad, maximizar la rentabilidad de nuestro proyecto. Ahora, nosotros vamos a tener, chicos, diferentes factores de localización. Pueden tener factores de comunicación, mercado, energía, agua, estudios sobre el medio ambiente, clima, mano de obra y fuente de aprovisionamiento. Ustedes van a tener diferentes factores dentro de los puntos que nosotros podemos evaluar, ¿no? Comunicación, por ejemplo, costo de transporte, forma de transporte, camionetas y carreteras, entre otras cosas. La idea, chicos, que ustedes más adelante, que vamos a ver un ejemplo, eh, escojan los correctos factores que van a influenciar en la ubicación de mi proyecto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero utilizar, por ejemplo, ingeniero, la parte de comunicación, que mi factor sea costo de transportes, ok, pero ¿por qué quieres utilizar costo de transportes? ¿Sabe que, ingeniero, me conviene un cierto lugar para ahorrar el flete, el transporte, la gasolina, el peaje, ingeniero? Esos puntos a mí me va a favorecer para que yo tome la correcta decisión de ubicar mi proyecto. Está bien, puedes tomar esta decisión. Por ejemplo, puedes tomar otro factor, por ejemplo, ¿no? Ah, ingeniero, tipo de energía. De acuerdo, puedes tomar la correcta decisión de un factor que puede hacerse con respecto a la energía, ¿no? Teniendo en cuenta, tomando un caso como ejemplo, de que si quieres formarte una organización o una empresa tal vez industrial, te conviene ir a sectores que no se encuentren cerca de Lima, ¿no? Mayormente las empresas están por Huachipa, por Lurín, están por Puente Piedra, ¿no? Porque netamente la energía es mucho más barata. Asimismo, por ejemplo, por el agua potable como un factor, también es mucho más barato, es mucho más económico el consumo de metro cúbico.
Por ejemplo, acá en estudios sobre medio ambiente, impuestos prediales. También es barato este punto, porque va a depender del autovalúo del pago a las municipalidades con respecto a la zona que ustedes se están encontrando o se van a decidir en realizar la ubicación de su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que decidir los correctos factores que va a involucrar en su parte de localización. Tenemos acá, por ejemplo, algunos ejemplos con respecto a las razones que tal vez podemos nosotros ubicar nuestro proyecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos o queremos hacer una fábrica de vinos, mayormente, ¿dónde se encuentra la mayor sector vinícola del Perú? En Ica, ¿no? ¿Y por qué, ingeniero? ¿Por qué la mayor empresas están en Ica? Porque puede ser de que el terreno, el metro cuadrado, sea mucho más barato. También puede ser de que las tierras sean mucho más fértiles, ¿no? Se pueda cosechar bien las uvas. Y también otro punto referente es el clima, ¿no? Tal vez tenga un buen clima en Ica que me ayuda esto a querer crecer correctamente las uvas. Por ejemplo, tenemos, no sé, los operadores logísticos, que mayormente los operadores logísticos se encuentran en Huachipa o se encuentran en Lurín. ¿Y por qué, ingeniero? ¿Por qué estos operadores logísticos se van tan lejos? Porque primeramente es por el costo del metro cuadrado del terreno. Hay que tener en cuenta que estos operadores logísticos no solamente atienden para unos almacenes o posiciones de, no sé, pues, media hectárea, ¿no? 500 metros cuadrados. Es muy chico. Mayormente, los almacenes tercerizados, porque estamos hablando de tercerizados, tiene que ser entre 2 a 3 hectáreas, hasta más todavía. Entonces, eso es la idea de organizar o tener, en este caso, las correctas razones que voy a ubicar para mi proyecto. Nosotros el día de hoy vamos a aprender dos métodos que nos van a ayudar a tomar la decisión correcta del proyecto. Vamos a tomar o vamos a estudiar el método cuantitativo de puntos y el método cualitativo o el método cuantitativo, perdón, de centro de gravedad. Para el caso del método cuantitativo por puntos, nosotros vamos a hacer un ejemplo de un proyecto para tomar la decisión correcta. Entonces, por ejemplo, nosotros que queramos formar un proyecto que va a tener que tomarse dos decisiones de dos localizaciones para nuestro proyecto. Tenemos una ubicación A y tenemos una ubicación B. Estos factores, chicos, que nosotros tenemos que determinar o debemos de tomar, estos factores ustedes lo pueden o lo han visto en esta parte de acá de la lámina anterior. Van a tener ustedes diferentes factores, chicos, que ustedes pueden observar acá. Entonces, ustedes pueden tomar los factores que sean correctos o lo que ustedes decidan para poder evaluar las ubicaciones. Tienen diferentes factores. Pero, ingeniero, ¿puedo tomar otros factores relevantes para poder decidir correctamente mi proyecto? Claro, tú puedes tener la libertad de coger diferentes factores, sea lo que te estamos mostrando en la lámina o tú puedes, por tu parte de tu investigación, colocar otros factores. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, hemos decidido que la materia prima disponible sea un factor, ¿no? Para ver dónde está la materia mucho más barata, por ejemplo, mano de obra disponible, que mis personales se encuentren cerca de mi planta, por ejemplo, el costo de los insumos, que los costos sean baratos en estas zonas, el costo de la vida, cuánto se invierte, el costo, ¿no? De alquiler del departamento, el pago de agua, de servicios, cercanía a nuestro mercado consumidor, ¿no? Entonces, estos puntos para mí son factores relevantes que me van a ayudar a decidir la ubicación correcta del proyecto. Vamos a tener diferentes pesos asignados, que es netamente de ustedes su evaluación de cuán importante viene a ser este factor. Por ejemplo, si yo tengo 5 factores y, por ejemplo, para nosotros
la materia prima disponible es un factor muy importante, entonces, ok, entonces pongamos el peso que sea de mayor valor. Por ejemplo, acá hemos tomado un peso de 33%, es decir, de un 0,33. Por ejemplo, tenemos, ok, que el costo de la vida como un factor relevante no es muy importante para nuestra decisión. De acuerdo, tomamos un porcentaje bien mínimo, por ejemplo, un 7% o un 0,07 como decimal. Ya depende de ustedes de la decisión que ustedes quieran colocar. Lo importante, chicos, es que la sumatoria de estos pesos sean un 100%, es decir, que sea un 1 en decimal. ¿De acuerdo? Pasamos a lo que es ahora, ingeniero, a lo que es la calificación. La calificación es la puntuación que ustedes van a colocar por factor relevante. Yo recomiendo que siempre sea un puntaje de 1 a 10, que de 1 es el peor factor que yo pueda decidir con respecto a mi votación, y el 10 que sea la mejor puntaje para lo que es este factor. Entonces, por ejemplo, nos juntamos los cuatro ingenieros, comenzamos a votar, ¿no? Decimos materia prima disponible, ok. Ingeniero Besá toma con 5 puntos, el ingeniero Chan 5 puntos, la ingeniera Chafloque 5 puntos, y yo también voto con 5 puntos. Hacemos la ponderación, el promedio de estos cuatro votos, y nos da la calificación de 5. Por ejemplo, mano de obra disponible, uno puede votar con 6, otro con 5, con 4, con 8, con 1, por ejemplo, pero a la final se promedia todo ese valor y se coloca en la calificación. Entonces, teniendo todas las calificaciones listas, hacemos lo que es la calificación ponderada. Es decir, que vas a tener del peso asignado, lo multiplicas por la calificación. Y ese va a ser tu calificación ponderada. Es decir, que de 0,33 le multiplicas el 5 de tu calificación, vas a tener 1,65. Si, por ejemplo, tienes mano de obra disponible con 0,25, le multiplicas por 7 y vas a tener 1,75, por ejemplo. Otro caso. Y así tú vas a tener diferentes valores, chicos. Varios valores que ustedes van a ponderar. Lo importante es que la sumatoria de estos valores va a ser tu puntaje que va a estar evaluándose en la alternativa de la ubicación que tú quieres obtener. Por otro lado, tenemos la calificación, o en este caso, la evaluación B. Igualmente, ¿vas a tener el mismo peso? Sí, vamos a tener el mismo peso. La calificación puede cambiar, claro, porque ahora ya estás votando con el equipo todo lo que es la localización B. Cuando tengamos el peso asignado multiplicado por la calificación, el valor, chicos, la calificación ponderada va a ser de cada factor, pero del elemento B. Entonces, la sumatoria de esta calificación ponderada me da el valor de la puntuación en B, que salió 6,29. Entonces, como tengo la calificación A con 6,26 y tengo la calificación B con 6,29, yo voy a tomar la decisión con el puntaje mayor. Es decir, que yo voy a tomar el valor de 6,29. En conclusión, voy a escoger la localidad B. La ubicación B para hacer mi proyecto. Y listo, esa es la parte del método cuantitativo por puntos. Ahora, siempre un método tiene su ventaja y sus desventajas. Las ventajas, como ustedes se han dado cuenta, chicos, es que no es complicado este método, es netamente sencillo, es accesible hacer esta evaluación. Aparte de ello, podemos tomar una decisión mucho más rápida, una decisión mucho más ágil de la ubicación que queremos colocar en nuestro proyecto. Pero la desventaja es que estas decisiones pueden ser decisiones parciales, pueden estar involucrados, obviamente, cada uno de los investigadores dependiendo de sus emociones. Pongamos un hipotético caso. Por ejemplo, que yo vivo en Surquilla y quiero hacer, no sé, oficinas, y tengo dos alternativas. Una que es en San Isidro y en otra que es, no sé, pues te hablo en Ancón. Entonces yo veo los factores relevantes, pero en este caso está ganando Ancón, entonces no me conviene, ¿no? Estoy tomando, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, me voy de Surquillo a Ancón, me van a cobrar peajes, la gasolina me va a salir cara, es casi manejando 40 kilómetros, un poco más, ida y vuelta.
Me tengo que despertar temprano, para mí no me conviene, pero en San Isidro pues estoy a 5 a 10 minutos con carro, hasta puedo irme esto en taxi más cerca, dependiendo, ¿no? Entonces, esa decisión va a influenciar lo que yo diga. Entonces, mi decisión emocional impacta con respecto a la decisión de la ubicación. ¿De acuerdo? Tenemos el otro método que es el centro de gravedad, ¿no? El centro de gravedad, más que todo, es como una geometría analítica. ¿Por qué, ingeniero? Porque ustedes van a tener que determinar cada uno el lugar de que van a tener sus clientes. Cada punto que ustedes ven acá es el cliente que ustedes tienen en su mercado. Y como se dan cuenta, como una especie de plano cartesiano, están ubicándose las coordenadas que están dentro del plano. La idea de esto, chicos, es encontrar el centro de gravedad. ¿Y por qué el centro de gravedad, ingeniero? Porque en este caso, si yo ubico en el centro mi empresa, sea de oficina, sea de industria, me doy cuenta que mi costo de flete se abarata, porque mientras más corta es la distancia, mucho más barato voy a pagar. El costo de la gasolina, ya no estoy utilizando peajes o entre otras cosas. Por otro lado, tener más cercanía a nuestros clientes, pues obviamente le voy a entregar más rápido el producto a mi cliente, mi fill rate va a aumentar. Entonces, un punto muy importante. Y con esto me abarato lo que es los costos, que es lo que yo siempre voy a querer buscar en un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea, chicos, del punto de centro de gravedad. Ubicar en el centro nuestra organización con los diferentes clientes para entregar a tiempo, entregar de la manera más rápida posible y abaratar costos. Nada más. Distribución de de las instalaciones. Vamos a ver diferentes layouts con respecto a los tipos que podemos encontrar esto en nuestra organización. Como ustedes pueden ver acá, el layout de oficinas que netamente se referencia a lo que son a las oficinas. ¿Ok? Vemos los diferentes espacios que están ubicadas en las diferentes áreas de la organización. Lo importante de este lado de oficinas hay que tener en cuenta de que debemos de agrupar correctamente a nuestros trabajadores, generar un espacio para lo que es el área de la organización, sus equipos de oficina también, la comodidad que van a tener, la seguridad y la privacidad que ustedes van a reflejar a estos colaboradores, el traspaso de toda la información, la iluminación y lo que es el ruido. Entonces, teniendo menos ruido, obviamente, ¿no? En la oficina. Entonces, estos puntos van a tener que ser evaluados y se podrá tener un correcto layout de oficinas. En el caso del layout del comercio, como se pueden dar cuenta acá, en este caso en una bodega, podemos decir en un supermercado, los productos se están encontrando en los puntos extremos del supermercado, teniendo en cuenta los diferentes estantes, pero más que todo tienen un espacio de poder transportar o querer trasladar esos coches. También podemos ver de que hay un sitio solamente para los carritos de autoservicio, los coches. Hay un sitio que está en la parte de cajas, está en la parte de congelados, ¿no? Y la gerencia general. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta, tomamos en cuenta de que este layout de comercio se organizan los flujos, hay que asignar adecuadamente los espacios, responder al comportamiento del cliente y generar mayor visualización, mayor exposición a nuestro producto o a nuestro servicio. El layout de almacenes. En el layout de almacenes, nosotros hay que tener en cuenta los correctos espacios o las correctas posiciones que va a tener nuestro producto para poderlo colocar en los racks. Hay que tener en cuenta que esas posiciones o racks están ubicados como si fueran unas escaleras y tenemos que tener el desplazamiento correcto para que el montacargas retire de los racks nuestros productos. Por otro lado, vamos a tener una zona que va a ser la preparación de los productos, que va a ser en este caso el packing, ¿no? Envolviendo con film, en este caso colocarlo al carro y comience su distribución por la parte de la salida. Aparte de ello, tenemos una pequeña oficina con su servicio higiénico. Entonces, este layout de almacenes que te va a permitir revisar los costos de almacenamiento. Vas a tener que revisar los costos de mantenimiento.
vas a tener que revisar la rotación de productos. Vas a tener que tener el FIFO y el FEFO, que es los cardes de la primera entrada, primera salida o última entrada, primera salida. También vamos a tener lo que es el ingreso y salida de productos, tránsito de las diferentes personas, aprovechamiento de espacios y crecimiento vertical. Cédulas de trabajo. Como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos en la parte izquierda la total desorganización de las actividades de trabajo de las diferentes áreas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque esta desorganización que nosotros podemos tener, eh, en nuestra organización, generan diferentes tiempos muertos, generan los tiempos de esfuerzo con respecto al diagrama de recorrido. Lo ideal, chicos, es como estar en la parte derecha, tener en este caso nuestras actividades precedentes completamente ordenadas. ¿Para qué? Para que no generemos esos tiempos muertos. En consiguiente, no generemos eh, no generemos ningún problema con respecto a lo que es a la entrega de información. Entonces, teniendo el otro punto, vamos a tener personales competentes, identificamos familia de productos y tengamos su sistema de control. Muy bien, entonces, para pasar al siguiente punto, que es la organización, me confirman si es que está totalmente, se entiende los puntos. Si tienen consultas o dudas, pueden levantar la mano, escribir en el chat o pueden poner un pulgar arriba o una confirmación en el chat si es que está todo conforme para poder continuar con la clase. Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con respecto a la parte de la organización. En la parte de la organización, lo importante acá es que nosotros determinemos la estructura organizativa que va a tener nuestra empresa. Ahora, hay un punto muy importante también es definir los cargos o los perfiles de puestos que van a ser responsables de las diferentes áreas que vamos a tener en nuestra organización. Otro punto, nosotros tenemos que siempre analizar tres cosas. Ver las unidades organizativas, que es referente a las áreas funcionales que va a tener nuestra organización.
Por ejemplo, podemos definir que en nuestra organización tengamos áreas de ventas, área de producción, área operaciones, área logística, área de recursos humanos, área de contabilidad y finanzas, y entre otras cosas. Luego tenemos que revisar y ver, más que todo, disculpen, armar este famoso organigrama, ¿no? Que lo vamos a ver dentro de un rato, los diferentes tipos de organigrama. ¿Por qué, ingeniero? Porque tenemos que hacer una visualización, un esquema, un diagrama de lo que vamos a definir los diferentes perfiles de puesto o puestos claves, que es la siguiente actividad: identificar estos puestos claves que van a estar dentro de este organigrama, para que finalmente nosotros terminemos con un famoso manual, que es el perfil de puesto de cada trabajador. Vamos a tener diferentes tipos de organización con respecto al organigrama. Por ejemplo, teniendo uno que son departamentos y divisiones. ¿Qué significa ese, ingeniero? Que nosotros podemos observar y podemos ver diferentes, o podemos tener que de en cabeza tenemos a la dirección general, pero tenemos diferentes tipos de departamentos que son responsables cada uno de los perfiles de puesto. Podemos en este caso diferenciarlos entre departamento de compras, departamento de informática, departamento administrativo, departamento de producción y departamento de marketing y departamento de recursos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de acá también lo puedes diferenciar por departamentos y divisiones. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una organización estructural y funcional, mayormente este es el organigrama que se utiliza en las diferentes organizaciones. Porque, por ejemplo, todo siempre va a comenzar con la parte de los accionistas, el directorio, el gerente general, ¿no? En este caso, la vicepresidencia. Podemos tener diferentes gerentes, diferentes jefaturas, diferentes controladores o supervisores, asistentes y diferentes obreros. ¿Ok? Entonces la idea acá es ubicar con respecto a la jerarquía funcional de todos los puestos de trabajo. Tenemos en este caso, con respecto a la geografía de la organización, tenemos, por ejemplo, la parte de ventas, tenemos la región norte, la región sur, ¿no? Porque mayormente siempre estos sectores de ventas, como quieren acaparar toda la parte del mercado nacional, es donde mayormente se dividen, ¿no? Región norte, región centro, región sur. Entonces, cada uno tiene sus diferentes productos que los pueden dividir en diferentes regiones. Si hablamos de la línea por producto, esto podemos observar que hay diferentes organizaciones que solamente se rigen por respecto a lo que es la distribución o trata, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá nosotros podemos ver, tenemos un presidente, tenemos vicepresidentes. ¿Por qué no separamos los puestos con referente a los productos que nosotros vendemos? Vamos a tener un gerente general para todos estos productos farmacéuticos, vamos a tener un gerente general para todos estos productos patentes, vamos a tener un gerente general para lo que son productos para el cuidado personal. Entonces, chicos, eso nosotros lo vemos como línea de producto. También por línea de clientes. Mayormente lo que son esto por ventas también se dividen por clientes, ¿no? Vas a tener unas ventas con un precio al sector mayorista, otro también vas a tener por un precio ventas del sector minorista. Los famosos distribuidores también puedes tener en este caso la distribución y lo que son la parte de detallistas, ¿no? Distribución por clientes y puedes tener lo que es la distribución matricial. En este caso es más utilizado con respecto a lo que es a los proyectos, porque vas a tener un director general, en este caso tienes un subdirector y vas a tener un director para cada uno de estos proyectos. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que es la organización matricial. También vamos a tener diferentes efectos económicos al momento de esto, identificar a la organización. Podemos tener tanto efectos económicos directos como efectos económicos indirectos. ¿Qué significa eso? Que en los efectos directos son esto asociados a las inversiones y a los costos, determinando el tamaño de la operación o del proyecto, ¿no? Por ejemplo, utilizar la movilidad con respecto a los traslados a diferentes clientes, eso es un efecto directo económico a mi organización. Por ejemplo, también utilizar o imprimir diferentes hojas para mostrar nuestros reportes, nuestros informes, también viene a ser un efecto directo. Por ejemplo, utilizar el consumo de energía cargando cada rato en la oficina, por ejemplo, también viene a ser un efecto directo.
Pero los efectos indirectos, más que todo, son derivados de diferentes procedimientos administrativos relacionados a la burocracia. Por eso nosotros conocemos tanto el efecto directo como un costo de burocracia. Y eso va a depender, en este caso, de cómo está aumentando nuestra organización. Muy bien, chicos. Para pasar a la penúltima parte, quisiera saber si todo está conforme o tienen alguna duda o consulta. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribir en el chat, levantar la mano, o si todo está conforme, un pulgar arriba o por chat la conformidad para poder continuar con la clase. De acuerdo, chicos. Muy bien. Entonces, si no tienen más consultas, pasamos a la penúltima parte. Aspectos legales. Lo importante de esta parte de aspectos legales es cumplir con las normas legales que tiene nuestro Estado peruano para poder constituir y formar nuestra organización. Van a haber diferentes aspectos que se evalúa en la parte legal del proyecto, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestra forma societaria del negocio. Podemos formar la empresa como nosotros, como cada uno de ustedes, siendo dueño del proyecto, o pueden formarse diferentes societarios, ¿no? Tenemos en este caso sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, sociedad o empresa de responsabilidad limitada, individuales de responsabilidad limitada, entre otros. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es definir la forma societaria del proyecto. Luego de eso, tenemos que tener también la constitución formal de la empresa. ¿Qué documentos necesitamos para constituir formalmente la empresa? Mayormente las organizaciones lo que hacen es ir a diferentes notarías, pagas un promedio de casi 400 soles y las notarías te hacen ya todo el trabajo. Lo importante acá es que se constituya en registros públicos, en la SUNAR, lo que es tu partida registral de tu empresa y aparte de ello tener la constitución de la empresa mediante la notaría. Siempre recomiendo bastante que a la par, si tú quieres hacer esta forma más fácil de constituir la organización mediante una notaría, siempre estés en constante comunicación con tu abogado o tu abogada. Tramitación de la licencia de funcionamiento del negocio. Un punto muy importante para tener el funcionamiento es tener la licencia de funcionamiento que nos da la municipalidad. Y por otro lado, tener la licencia de defensa civil. Tener en cuenta que la licencia de defensa civil se renueva cada 2 años. Obligaciones tributarias. Pago del IGB. Pago en este caso del impuesto a la renta mensual por 1.5 de las ventas. El pago del impuesto a la renta anual, dependiendo del régimen que tú te encuentres en la SUNAT. Análisis de la legislación laboral. Mi personal, si está en planilla o si está en honorario. Si está en planilla, por ejemplo, en máximo hasta el 15 de mayo, yo tengo ¿para qué? Para depositarles la famosa CTS. Por otro lado, por ejemplo, si están en este caso en planilla, tengo que darles su de salud. ¿Cierto? Sí o sí tienen que estar asegurados. Su gratificación también, y entre otras cosas. Registro y protección de patentes, marcas y nombres comerciales. Un punto muy importante es escoger el correcto nombre. Hay que tener en cuenta que los nombres que nosotros escojamos para nuestro producto o servicio o nuestra marca o nuestra razón social no puede ser igual o no puede ser similar a los nombres que ya están registrados. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso, porque en este caso Indecopi es lo que revisa la parte de los nombres, la parte de los logos y entre otros puntos. Si Indecopi detecta que es algo similar o técnicamente el mismo, automáticamente no te va a aprobar el registro de la marca. Entonces, eso va a hacer que tú tienes que escoger otras decisiones. Y legislación financiera es referente a los ingresos, a los gastos, a los costos, a los gastos que tú vas a tener dentro de tu organización. En la siguiente tabla, como ustedes pueden ver, estos es los tipos de sociedades que ustedes pueden constituirse de parte de su empresa. Pueden ser sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas, sociedad de responsabilidad limitada y empresa individual de responsabilidad limitada.
Todo esto va a depender de los números de accionistas, va a depender de la característica de la capital social, va a depender de bueno, las siglas que ustedes van a utilizar con el nombre al costado en la parte derecha y si va a existir directorio o no directorio. Tengamos en cuenta que los societarios o los accionistas pueden invertir tanto en dinero, pueden invertir en tanto bienes muebles, pueden invertir en una infraestructura, pueden formarse mediante conocimiento, no hay ningún problema. Entonces, ustedes tienen que tener en claro cuánto va a ser el porcentaje de acciones que va a tener esto en la sociedad. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda o consulta? Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat y si tú está todo conforme, un pulgar arriba o la conformidad mediante el chat. ¿Para qué? Para poder terminar esta última parte que es el impacto ambiental. Muy bien, chicos. Entonces, para terminar con la clase el día de hoy, vamos a pasar a lo que es el impacto ambiental. Lo importante en este caso del impacto ambiental, que tener en cuenta que lamentablemente estamos viviendo con respecto a una contaminación ambiental, ¿no? Nos damos cuenta de que, miren, estamos mayo, en vez de estar ya en otoño, puertas a ir al invierno y sigue soleando, ¿no? El efecto invernadero, eso ha golpeado bastante en este caso, a nuestro mundo. Eso en este caso implica que nosotros como ingenieros, no solamente ingenieros, sino todos en realidad tengamos que ver los diferentes problemas que nosotros estamos ocasionando con respecto a nuestras organizaciones, cómo esto está impactando a la contaminación o en este caso a nuestro ambiente, identificar esos impactos ambientales para que nosotros podamos ver de estos problemas las diferentes alternativas de solución y con eso nosotros tengamos, si bien no vamos a poder eliminar totalmente, que sería lo más genial en este mundo, pero tengamos que mitigar reducir estas posibles problemas que nosotros tengamos con respecto al impacto ambiental. En este punto nosotros vamos a ver lo que son las famosas externalidades. Las externalidades se van a dividir tanto de dos tipos. Puede ser externalidad positiva o puede ser externalidad negativa. Cualquier tipo de esto va a influenciar tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Por ejemplo, que tengamos el primer caso que es la externalidad positiva. En este caso, podemos tener un ejemplo, que la empresa, no sé, tengamos una empresa de medicamentos y nosotros hacemos una investigación para analizar y obtener una vacuna contra la cólera o contra la tifoidea. Este punto de la externalidad para nosotros es positiva. ¿Y por qué, ingeniero? Porque gracias a esta vacuna yo voy a hacer de que los niños, los bebitos, no se contagien de esta cólera o en esta tifoidea. Lo mismo fue en el escenario del COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Vino un virus totalmente, fue un cambio muy brusco, se obtuvo diferentes empresas de departamento de medicamentos, se obtuvo la vacuna contra el COVID. ¿Eso fue positivo? Sí, porque eso hizo de que nosotros prevengamos el COVID, ¿no? No tengamos una mayor tasa de mortalidad que teníamos antes sin la vacuna. Pero también tenemos la parte en contra, que es la externalidad negativa.
¿no? Que es netamente reflejada la contaminación. Por ejemplo, el uso del carro de las empresas, los taxis, la emisión de CO2, por ejemplo, en este caso, el consumo o imprimiendo todos tus informes que quieres presentar a tu jefe, tantas impresiones, tantas hojas, eso genera contaminación. ¿Y por qué, ingeniero? Por la tala de árboles. L- Mayormente la energía que tú utilizas con tu computadora, con tu laptop, lo dejas prendido en las oficinas o las plantas, todas las máquinas prendidas, eso, la energía también genera una parte de contaminación. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes piensen con respecto a este impacto ambiental. El objetivo que es mitigar, si bien no podemos eliminar todo, que sería lo más genial en este mundo, pero con tal que mitiguemos, solucionemos la mayor cantidad de problemas que generemos como contaminación de nuestra organización al ambiente, es mucho mejor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda o consulta? Pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat para dar esto si está todo conforme y si se ha entendido la parte del impacto ambiental. Muy bien, chicos, si no tienen más dudas o consultas, bueno, entonces con esto culminamos lo que es el estudio técnico. ¿De acuerdo? Ya tienen todas las herramientas para poder realizar este estudio y va a ser un input, como le dije, una entrada esto para lo que es la parte de la evaluación de proyectos. Ustedes ya van a ver todos los costos, todos los gastos, depreciaciones, amortizaciones, diferentes flujos de caja, diferentes indicadores, sea BAN, TIR, el beneficio costo, el COC, el WAC y diferentes análisis de escenarios. ¿De acuerdo? Entonces, eh, acá tienen mi correo electrónico, tienen mis diferentes redes para cualquier consulta, para cualquier duda que ustedes tengan, prestos para poderlos ayudar. Los que, como les había indicado ya en la clase anterior, los que son de ingeniería industrial, pues bueno, ya no, ya ustedes ya lo estoy viendo en el siguiente ciclo que es proyectos uno, proyectos 2 y jurado de tesis. Los que son ya de civil o de sistemas, si bien ya no los voy a ver en otros cursos, pero igual, cualquier duda o consulta estoy presto para poderlos ayudar. ¿Ok? Y finalmente, siempre agradeciendo al ingeniero Esada por la oportunidad de técnicamente 3 años y medio ya voy dictando este tema de lo que es del estudio técnico. Muy bien, chicos, si no tienen más consultas o dudas, bastantes éxitos con respecto a sus cursos. Pónganle bastante punche, que ya estamos cerca a lo que es el examen final. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es todo de mi parte, chicos. Cuídense, un gustazo. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias.